desde este punto de vista, a mí me parece mucho más importante para un artista que sea impertinente, que se salga de la conversación y que plantee su propio discurso de fuera. Mi nombre es Jorge Velarde, nacido en Guayaquil, de padres guayaquileños. Estudié en el Colegio de Bellas Artes de Guayaquil. Me gradué, creo que en el año 79. Y así que soy bachiller de la República. No he estudiado en la universidad, no tengo títulos de ningún tipo, salvo ese. Estudié algo de cine en Madrid, pero a nivel de un instituto, así que no es válido tampoco. Mira, yo empecé en la pintura, bueno, empecé de muy chiquito, ¿no? O sea, como esas historias de los que encuentran su vocación en la niñez. Yo empecé de pequeño. No necesariamente a pintar, pero encontré que el origen de la pintura, que es el dibujo, era lo que yo iba a hacer, ¿no? O sea, yo sabía que iba a ser pintor desde muy pequeño. El ser humano no puede vivir en el aislamiento, necesita relacionarse con el mundo, ¿no? Y yo tenía esa incapacidad, siempre la he tenido. Y noté que eso era el puente, mi producción era el puente. Para mí la pintura es un proceso de búsqueda, ¿no? Es un proceso de conocimiento. Estoy conociéndome a mí mismo, estoy buscándome a mí mismo, estoy conociendo. Y para conocerme a mí y para encontrarme a mí, si pretendo hacerlo, tengo que empezar a buscar en mi entorno también, ¿no? Y tengo que conocer mi entorno, tengo que conocer a quienes lo pueblan, ¿no? Quienes habitan el mismo espacio, ¿no? Tengo que conocer el espacio y sus habitantes. Yo no puedo vivir, yo no puedo producir en otro lado que no sea Ecuador, y particularmente Guayaquil, ¿no? Yo tengo que vivir en Guayaquil, ¿no? Porque no es una cuestión de sentimentalismo, o tal vez sí, ¿no? O de patriotismo, ni nada de eso, sino de sentido de pertenencia, ¿no? Porque mi trabajo se nutre de la experiencia diaria, se nutre del entorno, se nutre de la gente, y entonces toda la cantera de mi producción, todo lo que nutría mi trabajo estaba aquí. Yo creo que la artefactoría adoptó el nombre en un determinado momento, pero la artefactoría tenía un núcleo, ¿no? O sea, la artefactoría no era el membrete, éramos un grupo de chicos que nos conocimos cuando entramos al Colegio de Bellas Artes, o sea, en cuarto año de secundaria. Cuando nos graduamos, ya teníamos en esa época la producción suficiente para hacer exposiciones, obra pintada por nosotros en nuestras casas. O sea, a los 18 años ya teníamos una producción, ¿no? Como para salir a la calle y exponer, ¿no? Esa era la artefactoría, ¿no? Sin nombre, pero que tenía ya un vínculo muy fuerte. Después, años después, ¿no? Si nosotros nos conocimos en cuarto año de secundaria, cuando teníamos ya 23 años, ahí apareció la artefactoría con el nombre. Y esto sucedió pues con la llegada de Juan Castro, que había venido estudiando Historia del Arte en Alemania, y había llegado con libros, y había llegado además con obra. Y para nosotros eso fue como una revelación, ¿no? De repente él tenía cosas de Cristo, de Pistoleto y qué sé yo, ¿no? Cuestiones que nosotros nunca habíamos visto, ¿no? Y él empezó a contarnos y hablarnos de cosas que nosotros nunca habíamos visto y nunca habíamos imaginado, ¿no? Cosas que aquí en el Ecuador no se conocían, ¿no?
y ahí es que, pues entre tardes de conversar, de tomar el té, porque a Juan le gustaba poner la mesa y servir el té con cositas así, ¿no? Entonces nos reuníamos y conversábamos y la pasábamos bien. Ahí bautizamos el grupo, le pusimos Artefactoría y empezamos a presentar cosas ya de corte contemporáneo. Se estaba gestando algo que podría haber sido en pintura, como la Escuela de Guayaquil, podríamos decir, ¿no? Diría yo, cosa que a mí me habría parecido interesantísima, ¿no? Y bueno, sí, tuvimos la Artefactoría y la entrada del arte contemporáneo ya formalmente a nuestro medio, ¿no? Pero bueno, a mí me parece una victoria pírrica, ¿no? Que perdimos algo, yo creo, muy grande, importante que se estaba gestando. Mi distanciamiento con la Artefactoría se dio ya al regreso de Madrid. Cuando yo llegué, cuando yo regresé, de repente todos estaban haciendo la revolución, ¿no? Habían pasado, yo me quedé atónito, porque eran, como les decía, voto seguro de los socialcristianos, y ahora estaban pintando al Che y haciendo la revolución y haciendo cosas así, ¿no? Queriendo cambiar la sociedad con el arte, ¿no? Pero bueno, no fue eso lo que me distanció de ellos, sino lo rabiosamente contemporáneos que estaban, ¿no? Y mis procesos eran otros. ¿No? Lo mío es de cocina lenta, de pensarlo, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Y no pretendo cambiar el mundo con lo que hago, ¿no? Yo apenas busco sobrevivir, no extinguirme. El primer quiebre quizás se dio cuando ocurrió el distanciamiento con la Artefactoría. Quizás ahí, ¿no? Y yo venía haciendo una obra marcadamente contemporánea, en pintura, pero marcadamente contemporánea. Eran autorretratos, eran todos autorretratos, se llamaban San Jorge y el Dragón, ¿no? Eran autorretratos como San Jorge y autorretratos como Dragón, ¿no? Y solamente pintaba San Jorge y el Dragón, o sea, solamente me pintaba a mí mismo, ¿no? No había otra, o sea, yo debo ser uno de los pintores que más autorretratos se ha hecho en el Ecuador, si no el que más, ¿no? Porque yo si nos ponemos a juntar, podríamos juntar más de 100, ¿no? Y en esa época únicamente pintaba autorretratos, y todos ellos eran San Jorge o dragones, ¿no? Y todos eran en actitudes y en situaciones muy prosaicas, ¿no? muy cotidianas. Y todos ellos, o la mayoría de ellos, como pintor, ¿no? Entonces era un San Jorge pintor en su vida cotidiana y un dragón pintor en su vida cotidiana. Pero con el distanciamiento de la Artefactoría es que yo decidí dejar de hacer esto y empezar a pintar esto otro que les explicaba antes, ¿no? De hacer una obra moderna, netamente moderna. Y empecé pues que es un pintor moderno, pues empecé a desarrollar un lenguaje visual, empecé a desarrollar un estilo con un colorido en particular, con una caligrafía en particular. Y entonces aparecieron todos esos cuadros que no sé si ustedes los conozcan o los recuerden, de exteriores, de personajes en la calle caminando con una perspectiva distorsionada, que le debe mucho a los objetivos de las cámaras de cine, ¿no? Que bebió también del cómic y del cubismo, ¿no? Con las deformaciones de la perspectiva, ¿no? Esta perspectiva invertida, puntos de vista múltiples y todo esto. Pero empecé a desarrollar un lenguaje absolutamente moderno, intencionalmente, hasta que lo consolidé en el mercado. No
tengo proceso, o sea, no tengo un proceso establecido, quiero decir. O sea, yo soy muy silvestre, soy muy... O sea, yo pinto lo que se me ocurre. Yo sí creo en la inspiración, porque puedo trabajar cuando puedo trabajar, y cuando no puedo, no puedo, y yo no puedo hacer nada. Ante eso yo no puedo hacer nada. Cuando empezó mi pugna con este círculo contemporáneo, ¿no? que llegó pisando muy fuerte aquí, ¿no? y yo sentí como una especie de desplazamiento, ¿no? Pues yo lo que me dije es, bueno, si yo soy pintor, ¿qué voy a pintar? Pues voy a pintar algo absolutamente inocuo. Entonces, armé una exposición que la titulé para verte mejor, se llamaba. Y eran solo objetos, eran bodegones, era una exposición de bodegones, ¿no? Pequeños objetos, y todos estos eran mínimos, ¿no? O sea, no eran bodegones clásicos, formales, así, ¿no? De los objetos arreglados sobre la mesa, ¿no? Podía ser la pintura del cuadro de una pinza de ropa o de un tubo de papel higiénico vacío, cosas así, ¿no? Totalmente ínfimas, ¿no? Nimias, ¿no? Y sin ningún mensaje detrás. Solamente el decir, estoy vaciando de mensaje mi producción, ¿no? Y eso también es válido. Y la siguiente exposición de estas me dije, bueno, si pinté los objetos, ahora pinto gente, pero totalmente diferente a lo que he hecho siempre, ¿no? Voy a hacer una pintura costumbrista, y pinté gente de la calle, el vendedor de carbón, el afilador de cuchillo, retratos de gente común y corriente, que no era más que eso, ¿no? La figura humana siempre ha estado en mi pintura, ¿no? Siempre. Pero son protagonistas, podríamos decir hasta cierto punto activos de la obra, ¿no? Están jugando un papel, ¿no? En esta exposición no, en esta exposición estaban ahí nada más. Estaban ahí para ser vistos, ¿no? Es contradictorio, pero en el arte contemporáneo lo que está ocurriendo es lo contrario de lo que la gente sueña y se imagina. O sea, es el arte establecido primero. Eso es lo oficial, ¿no? Quien entra al arte contemporáneo está entrando a lo establecido, a lo que está plenamente aceptado y es lo más extendido. O sea, ahí no hay novedad alguna, primero, ¿no? Y tiene, a pesar de que no lo parezca, ha adquirido ya una serie de características, como ocurría en otras épocas con el arte moderno. Unas características muy particulares, y que si te salías de ellas ya no podías hacerlo, ya no lo eras. Ocurre lo mismo con el arte contemporáneo. Hay un montón de gente produciendo con mucha facilidad obras, y esa facilidad hace que, creo yo, permite que se filtre de todo tipo de tonterías. Entonces, para mí ese es el problema básico del arte contemporáneo, ¿no? Que las puertas son tan grandes, tan anchas, que permiten la entrada de todo el mundo. A diferencia de otras épocas, que eran procesos muy lentos, y uno tenía que esperar, y tenía que trabajar, y tenía que... O sea, había que tener un convencimiento de lo que uno quería hacer y de lo que uno quería hacer para persistir y para seguir haciendo año tras año, tras año, tras año, hasta el final consolidar el trabajo que tú estás haciendo. Ahora no, ahora es todo lo contrario.